Bueno, es un gusto en primer lugar poder estar aquí. Agradezco a Fernando la invitación que me hizo en su momento. Somos compañeros del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, que justamente el día miércoles estuvimos hablando de una de las figuras relevantes de este periodo que vamos a hablar ahora, que fue la figura de Joaquín Suárez y su rol en los gobiernos patrios del 25 al 30, que fue muy grande, muy relevante. Y bueno, este proceso, rápidamente tenemos que dar una breve introducción para llegar al año 25. En 1825, todos ustedes saben, estamos bajo la dominación luso-brasileña, mejor dicho, ya del Imperio de Brasil. Habíamos sido incorporados primero por el Congreso Cisplatino en 1821 al Reino de Portugal, Brasil, Algarves. Hola. Sí. Al Reino de Portugal, Brasil, Algarves, en primera instancia, en el 21. Cuando Brasil se independiza, el 7 de septiembre de 1822, creándose el Imperio de Brasil, nuestro territorio fue de nuevo incorporado por la acción del Cabildo de Montevideo y por la presión del ECOR a algunos cabildos del interior, no todos, para que nos incorporamos al Imperio de Brasil, que también lo fuimos en el 24. O sea, primero fuimos, en ese periodo de dominación luso-brasileña, provincia cisplatina y después Estado cisplatino. Primero de Portugal y después del Imperio de Brasil. Indudablemente que hay un tema que no podemos dejar pasar para llegar al año 25, que un amplio sector de nuestro patriciado montevideano apoyó primero la invasión portuguesa, negociaron con los portugueses, le abrieron las puertas al ECOR, hay documentos, infinidad de documentos, el archivo Artigas, pero también están las actas secretas del Cabildo de Montevideo, que en su momento lo publicó el Archivo General de Nación bajo la dirección del gran profesor que fue profesor mío, Juan Pibel Devoto, para mí el más grande historiador que hemos tenido, y allí se hablaba de los honores que le rindieron al ECOR, mientras los paisanos, por llamarlo de alguna manera, de los departamentos del interior, entre ellos las milicias de Maldonado, con Leonardo Olivera, Fernandino, ¿verdad?, luchando contra el ejército invasor portugués, como fue la batalla de India Muerta el 19 de noviembre en el Campos de Rocha contra el ejército portugués, que era un ejército profesional que venía a luchar contra Napoleón. Bueno, esa historia tan triste nuestra, donde un sector de nuestra provincia oriental, porque provincia oriental pasamos a ser con Artigas, antes éramos banda oriental. Como bien decía también algunos historiadores nuestros muy importantes, como Claudio Williman, con quien llegué también a trabajar en algunos temas académicos, con Metol Ferré en algunos temas también, hablamos estas cosas, en otros tiempos, yo era el más joven de la barra, les aclaro. Pero ellos tenían una visión clarísima de los hechos, absolutamente. La revolución oriental fue una revolución del campo a la ciudad, y no de la ciudad al campo como ejemplo fue en Buenos Aires, o en Santiago de Chile, o en Caracas. Nuestra revolución fue una revolución como en México, del campo a la ciudad, ¿verdad? Entonces, el artiguismo, como lo entendemos nosotros, era fuerte en la campaña, no así en Montevideo. Amplios sectores de nuestro patriciado criollo montevideano, miren que yo no tengo nada contra Montevideo, porque además tengo familia en Montevideo, sacaron por la duda, y muy antigua también. Sí, tengo algún antepasado que tiene una calle por ahí, pero por parte de la familia de mi mamá, pero que tiene que ver con esta época también, ¿no?, que les estoy contando. Es decir, pero evidentemente no podemos dejar de desconocer esa vinculación. ¿Por qué? Porque primero que eran monárquicos la mayoría, no eran republicanos. Muchos de ellos se mantuvieron fieles al rey de España, después juraron al rey de Portugal.
Le voy a dar una frase muy pequeña de las actas secretas del Cabildo de Montevideo. Dice así: cuando solicitaron la incorporación el Cabildo de Montevideo, no los presionó Lecor. A Lecor le vino bárbaro, porque pues esa gente van a ser miembros del Club del Barón, o Lecor, que era el Barón de la Laguna. Después va a ser vizconde, ¿no? Porque tuvo distintos títulos. Le dice así: suplicar a su majestad fidelísima, el príncipe regente, que era el futuro rey don Juan VI de Portugal, Brasil y Algarve, la incorporación de esta provincia a su augusto dominio real, bueno, etcétera, 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 etcétera. O sea, suplicarle al rey de Portugal que nos incorporara a su reino. Bueno, y eso está documentado y publicado, es decir, no es una publicación de día, es un documento escrito y publicado en su momento por el Archivo de la Nación, que demuestra claramente cuál es esa voluntad de amplios sectores, por repetir, del Cabildo. Esos mismos sectores después apoyaron a los portugueses, claramente, y después van a apoyar a los brasileros. Primero porque no eran republicanos. Segundo porque Lecor muy hábilmente les ofreció títulos de nobleza. Varios de ellos, por ejemplo, porque eran hombres ricos, ya eran estancieros muchos, otros no tanto, pero varios eran estancieros, querían poder político, social y prestigio con título de nobleza. Voy a nombrar 2 o 3 ejemplos nomás, porque esto daría para una conferencia entera de ese patriciado oriental noble que tuvimos, dado por los portugueses y por los brasileros, ¿no? Es una larga historia. Bueno, García de Zúñiga, que fue comandante artiguista, miren ustedes las vueltas de la historia, de la vida, ¿no? Comandante artiguista hasta 1816, un año después, se pasó al Club de Lecor, llamado el Club del Barón, se llamaba así el Club del Barón. Bueno, ¿y cómo lo premiaron a García de Zúñiga? Barón de la Calera. Y él, cuando falleció, porque tenía otra estancia en la provincia de Buenos Aires, se hizo poner en la lápida, no García de Zúñiga, se hizo poner Barón de la Calera, para que supieran que ahí estaba enterrado el Barón de la Calera. Entienden la mentalidad de estas personas. Pero miren que hay una larga lista, larguísima lista, de personajes que fueron agraciados con caballero, no visparones, algunos vizcondes, como Juanico, que le ofreció el título de vizconde del Miguelete, por poner algunos ejemplos. A Rivera, sin entrar en la polémica del tema Rivera, por favor, que yo le contaba a una señora recién, esta estimada docente, que muchos me han preguntado si realmente fue lo que pasó, si Rivera estuvo en contra, no lo voy a nombrar ahora eso, porque así queda bien claro. El gobierno de la Florida, a Rivera en ese momento se le ofreció, no por los portugueses, pero sí por el Imperio de Brasil, el título de Barón de Tacuarembó, que nunca lo usó, porque no llegó tampoco a firmarse por el emperador, aunque si fue ya enviado, si era caballero del imperio, caballero era, pero el título de barón no llegó a usarlo Rivera. Le digo por la duda porque me han preguntado cosas insólitas, ¿no? Digo, porque una cosa es poder discrepar con un personaje desde el punto de vista filosófico o político, lo que sea, pero no podemos sumarle cosas que no hizo o que no tuvo, ¿verdad? Si no estamos mintiendo. Y hay una cosa que es la historia que no se basa en documentos, literatura, con todo respeto a literatura, y en este caso de muy mal gusto, porque no se puede hacer historia transgiversando la documentación, que pierde en ese sentido ser una ciencia social. Y hay un aspecto fundamental que es la ética profesional, absolutamente. Bueno, ese era el motivo. Un sector de nuestra población apoyaba al Imperio de Brasil y la campaña quería volver a los tiempos artiguistas. Y un ejemplo de eso previo al 25 es el movimiento de los Caballeros Orientales del 23, que lo va a liderar, entre otras figuras, Manuel Oribe, que era un oficial de artillería. De los 3 grandes tenientes o capitanes, como le quieran llamar, de Artigas, Lavalleja, Rivera y Oribe, que era oficial de escuela, es decir, porque él estudió en España, era oficial de artillería, hizo la carrera
en el Real Cuerpo de Artillería de España. En cambio, Rivera y Lavalleja fueron oficiales de milicia hechos en campañas militares, no eran oficiales de escuela. ¿Me explico? Bueno, esa es la diferencia un poco entre estos tres grandes caudillos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia nacional. En el caso de este movimiento de los caballeros orientales, hay un documento que si algún día tienen tiempo, léanlo, que vale la pena, que es el Acta de Octubre de 1823. Esta acta, que habla de la libertad y la independencia de la provincia oriental, si ustedes lo comparan con los documentos de la Florida del 25, es casi el mismo documento, sacándole diferencias, pero el objetivo es el mismo. Ese movimiento del 23 fracasó, porque después Lavalleja y también figuras muy importantes que habían estado colaborando en el ejército artiguista se van a sumar, pero ¿qué pasó? Fracasó porque Rivera no quiso o no entendió que era conveniente apoyar en ese momento políticamente el movimiento del año 23. Lo cierto que al no integrar la fuerza militar que tenía Rivera, ese movimiento fracasó militarmente y fue derrotado por Lecor, concretamente. Y algunos de esos patriotas pagaron con la vida, como Pedro Amigo, que fue capturado por Tacuarembó, que era un capitán artiguista, y fue llevado a un juicio terriblemente, no sé si aquí hay abogados, tú sos abogado, aparte de profesor de Derecho, no. Bueno, pero no sé si abogado, sí, el doctor Cairo, abogado, no, bueno. A un juicio sumario en el juzgado del crimen, en el momento pues fue llevado a Canelones, y acusado de criminal, de reo, y le pidió la máxima condena al juez, el acusador, el fiscal acusador, que era el garrote vil o el torniquete. Es una muerte terrible, absolutamente terrible, deshumanizada, que con un palo le van dando una cuerda hasta estrangular a la persona completamente. Es peor que la horca, ¿no? Porque la horca cae y el golpe lo desnuca, por lo general, antes de que se destroce el cuello. Esto es peor, porque la persona va sufriendo lentamente. Es una tortura terrible, de origen medieval. Bueno, eso es lo que quiso aplicar Lecor. Pero hubo una figura muy valiente, que fue Joaquín Suárez, que era el alcalde de Villa Guadalupe, que había sido anteriormente una figura enorme de los gobiernos artiguistas, había apoyado a Artigas, que lo defendió. Fue el único que lo defendió. Ningún abogado, porque había abogado, lo quiso defender por miedo a las represalias. Bueno, el valor que tuvo este hecho de enorme valentía y coraje cívico de Joaquín Suárez permitió que el juez le cambiara la condena de muerte de ejecutarlo con el garrote vil con el fusilamiento como militar que era. Entonces, él curiosamente fue fusilado el 23 o 24 de septiembre, estamos en la duda, en la Plaza de Canelones, Pedro Amigo. Y los únicos que lo acompañaron en el momento de su ejecución, vieron de vuelta la historia, un héroe de nuestra patria, fue don Joaquín Suárez, el cura párroco, que dio el final. Sí, el final, los únicos que lo acompañaron en el momento del fusilamiento fueron Joaquín Suárez y el cura párroco. Está enterrado en lo que era el cementerio de la iglesia, Pedro Amigo. Bueno, ese movimiento es el precursor del año 25, porque fracasó, pero no la voluntad de llegar a una revolución. Porque los pueblos de la campaña buscaban la revolución, vuelvo a repetir, querían sacarse el yugo del Imperio de Brasil. Eso está absolutamente claro por infinidad de documentos que existen en muchos cabildos de nuestra campaña. Todos, incluido San Fernando Maldonado, no querían la dominación brasileña. El eje a que apoyaba Lecor estaba en Montevideo, concretamente concentrado. Bueno, allí se produce un movimiento previo se empieza a armar entre el 24 y el 25, algunos en nuestro territorio, a escondidas. La figura de La Robla, que había sido capellán de Artigas cuando vino de San José a Canelones,
fue una de las figuras, evidentemente, porque después va a ser presidente de la Florida. No hay una documentación exacta, pero evidentemente es una figura que tuvo un rol en las sombras. Joaquín Suárez también lo tuvo, indudablemente, porque un movimiento de ese tipo no se arma de un día para el otro. Requiere preparación. Y después la figura de Trapani en Buenos Aires, que le dio apoyo a Lavalleja. Y hay que reconocer también muchas provincias argentinas. La provincia de Santa Fe desde el comienzo quiso apoyar el levantamiento nuestro del 23 con un ejército. Querían venir a combatir acá. Buenos Aires no hizo todo lo posible para impedirlo. Y en el 25 de vuelta pasó lo mismo. Es decir, a Lavalleja, el gobernador de Santa Fe, lo apoyaron previamente. No llegaron a inmiscuirse directamente como querían porque había una oposición de Buenos Aires absolutamente a cualquier tipo de ayuda militar directa, o sea, de venir a combatir acá. ¿Por qué razón? Por miedo o temor al Imperio de Brasil, concretamente. Esa es la razón fundamental. Y hay otras razones políticas también en el fondo, pero menos, podemos dejarla. Amplios sectores porteños eran profundamente antiartiguistas y por supuesto que sabían que Lavalleja había sido un capitán de Artigas y que Oribe había sido un capitán de Artigas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igualmente que la figura de Trapani no es menor en este proceso, y ese grupo pequeño de orientales empezó a organizarse en Buenos Aires con enormes dificultades. Bien, enormes dificultades que fueron llevando adelante una organización de tipo militar muy compleja. Se arma un grupo de los, después veremos por qué son 33 y no 34 o 40, porque hay un número oficial que es 33 que se está documentado. Se arma ese grupo en Buenos Aires bajo el mando de Lavalleja, que consideraron que era la figura más importante para que llevara adelante el grupo. Y desembarca, como todos ustedes saben, un 19 de abril del 25 en la Plaza de la Graciada, en el departamento de Soriano. Lo más trascendente de ese grupo es en la noche. Si ustedes leen las crónicas, si pueden, léanlo. Si no, yo de a poco voy a empezar a mandarle documentos al arquitecto Echeverri, si no se la mando a Fernando, lo que ustedes quieren, pues yo a veces no quiero saturarlo. Las crónicas de Juan Spickerman, que son muy claras, uno de los 33 y cronista de la cruzada junto con Atanasio Sierra, dice esa noche cómo veían las luces de los buques de guerra brasileños que patrullaban el río. Ellos iban en lanchones, sin ningún tipo de armamento. Si los hubieran descubierto, los hubieran hundido. Absolutamente, no tengan la menor duda que los hubieran hundido. Bueno, él dice que ese cruce fue de enorme tensión porque llegaban a ver las luces cercanas de los faroles de los barcos que andaban patrullando el río, de la Marina Imperial Brasileña, que era la más poderosa del continente de América Latina, ¿no? Incluido México. Después de Estados Unidos era la más poderosa, la Marina de Brasil, en ese momento. Concretamente, después de ese desembarco, en la Graciada, Lavalleja empieza a organizar el ejército. Hay una figura, el Baquiano Echeveste, espectacular, que es el que pintó Blanes con la bota de potro. No sé si lo ubican, el 33 que está con la bota de potro, que tiene los dedos afuera en la bota, ese bota de potro. Era un personaje icónico en nuestra campaña. Era, no sé si el mejor jinete, pero sí el mejor vaqueano, o sea, el hombre que sabía, además de amaestrar los caballos, reunirlos y llevarlos, ¿no? Que es muy difícil eso, muy difícil. Bueno, él fue que llevó los caballos a Lavalleja. Por eso dice en ese documento también de Spickerman que cuando Gómez no llegaba, Lavalleja dijo, si Gómez no llegó, va a llegar fulano, y fue así. El vaqueano llegó porque Lavalleja confiaba en él y hizo una quijotada gigantesca porque se vino antes, cruzó el río
y llevó los caballos atravesando 3 departamentos, un hombre solo, 40 animales. Se calcula por lo menos. Es una hazaña gigantesca la que hizo este hombre. Porque si él hubiera logrado llevar esos caballos a La Valleja, eran hombres muertos. Porque ya la orden de Lecor era que si los capturaban, tenían que ser fusilados en el momento de la captura. Todos, fusilados. Si que era una cuestión de vida o muerte la llegada de esos caballos. Y bueno, ahí comenzó La Valleja una campaña militar en una situación que tenemos que entender abismal de recursos. Toda la provincia oriental, incluido Montevideo, era un poco más de 40.000 habitantes. El Imperio de Brasil tenía casi 7 millones de habitantes. Había una pequeña diferencia. Usted me dice, hay muchos esclavos, sí, pero había 2 millones de esclavos, pero había 3 millones que no eran esclavos. Digo, tenía una marina con barcos de guerra, con fragatas, que ninguna marina acá en la región las tenía, ¿no? Tenía un ejército con oficiales profesionales que la mayoría eran de origen portugués, como el propio Lecor, que era un oficial. Lecor fue un oficial de carrera portugués que luchó contra Napoleón en Europa bajo el mando del famoso duque de Wellington, mayor héroe inglés que fue el que derrotó a Napoleón en Waterloo. Digo, estamos hablando de personajes que conocían la profesión de las armas absolutamente. Bueno, y ahí comenzó esa campaña quijotesca de La Valleja, porque des en cuenta un grupo que no llegaba, se supone, a 40 hombres, solamente las fuerzas que estaban acá en Montevideo eran más de 2.000. Más de 2.000 hombres solamente en Montevideo. Y tenía otros 2.000 y pico en lo que es hoy Cerro Largo y la frontera del noreste, distribuidos. Y otros tantos por la cuenca de Santa Lucía, más o menos, no, un poco menos. Pero era algo, una diferencia abismal de fuerzas. Y bueno, ahí viene en esos primeros combates que La Valleja va incorporando sus distintos elementos en nuestra campaña, milicianos, no eran militares de carrera, eran vecinos, la mayoría. Eran vecinos que se sumaban por un ideal, no a cambio de nada material, que eso es muy difícil de ver hoy en día, ¿verdad? Por un ideal, lo hacían por un ideal. Y bueno, se produce en el departamento de San José el famoso abrazo del Monzón, que tanta discusión ha dado en estos últimos días, sobre el encuentro entre La Valleja y Rivera. Y bueno, de acuerdo a la documentación, acá me remito al documento escrito de Juan Spickerman, que es el cronista, que es un trabajo que publicó el Archivo de la Nación y el Museo Histórico Nacional en su momento, bajo la dirección de, vuelvo a repetir, profesor Miguel Devoto. Yo tengo ese documento, si alguno lo quiere, podemos sacarle fotocopia. Dice que Rivera pide a La Valleja que se lo respete, ¿verdad? Y que su dignidad también sea respetada, la vida y la dignidad. O sea, da a entender como que fue capturado, concretamente. Lo otro que se ha dicho, que fue incorporado por la fuerza, por La Valleja, es muy difícil incorporar a una persona que tiene una fuerza militar a su mando por la fuerza y que enseguida se suma a un ejército. Es muy difícil eso de lograr. Es probable que hubo así una reunión entre ellos, de tono bastante duro, evidentemente, lo hubo, y que La Valleja aceptó las disculpas de Rivera y lo incorporó al ejército y la unidad militar que comandaba, que era un regimiento entero, que era fundamental. O sea, Rivera fue con un regimiento entero, no fue solo para incorporarse al ejército oriental en formación. Tenía más hombres Rivera que La Valleja en ese momento, si se quiere. Bueno, el asunto es que ambos caudillos acordaron y se incorporaron las fuerzas de Rivera al ejército oriental. En junio de 1825, ya en Florida, el gobierno provisorio, que estaba a cargo del comandante Calleros,
se designa a Lavalleja como comandante en jefe del ejército con el grado de brigadier general y a Rivera igual como inspector general del ejército. O sea, los dos mayores caudillos, ¿no? Y a su vez se convoca en la Florida también para una sala de representantes que fuera lo más democráticamente posible. Es un poco, si leemos los documentos, las partidas que llegaron los cabildos, se buscaba que fuera lo más democráticamente posible, que se eligiera diputados de cada uno de los cabildos de la campaña. De Montevideo no, porque está bajo dominio de Brasil. Y fue lo que se hizo. El 20 de agosto de 1825 se forma la Honorable Sala de Representantes de la Florida, que designa, en sus primeros actos, a Lavalleja con el cargo de gobernador y capitán general de la provincia oriental. A Rivera lo mantiene con el cargo que tenía de inspector general del ejército, y a su vez elige al presbítero Juan Francisco Larroga, que era el cura párroco de Villa Guadalupe, como presidente de la Honorable Sala de Representantes de la Florida, mejor dicho, Honorable Sala de Representantes de la provincia oriental. Eso sería lo más formal. Ese órgano va a ser plenamente competente en materia de soberanía, porque estaba representando la voluntad de todos los cabildos de la campaña oriental, todos. Maldonado también estuvo presente, ¿verdad? En ese gobierno provincial, a través de los legisladores que representaban a todos los departamentos y cabildos de la campaña, pues no eran solamente las capitales que había dejado Artigas, sino que también eran los pueblos de la campaña, estaban todos, toda la campaña representada en Florida. Bueno, aquí viene otro tema de discusión también. Si nos independizamos, no nos independizamos, bueno. Las tres leyes fundamentales, 25 de agosto, la ley de unión, la ley de pabellón, la ley de independencia, si se quiere, están inspiradas en el espíritu orteguista. Indudablemente la ley de independencia es muy clara, declara ritos nulos, acto de incorporación al imperio de Brasil y cualquier otro universo, que somos, a entender que somos una nación soberana. Es un acto de soberanía, indudablemente ese documento, esa ley fundamental de independencia. Después, ahí entra el tema de la discusión, que nos solicitamos al Congreso de las Provincias Unidas la incorporación de esta provincia a las Provincias Unidas de Río de la Plata. Bueno, es el documento, por supuesto que existe. Ahora, hay que verlo en el contexto histórico que está inspirado. Tanto Lavalleja como todos los 33, para entenderlo, después voy a decir por qué es el 33, por qué se le dice 33, por qué quedó la lista de los 33. Es un acto inspirado en el espíritu orteguista. Es decir, Artigas concretamente nunca soñó y quiso la existencia de lo que somos hoy, la República Oriental de Uruguay. Eso bien claro, Artigas nunca quiso eso, ¿no? Bueno, pero él sí quiso, porque lo dijo en infinidad de documentos, que la provincia oriental era libre y soberana, ¿verdad? En plano de igualdad con sus hermanas de Río de la Plata, provincias hermanas. O sea, él fue el impulsor de un gran Estado federal de todo el Río de la Plata, o sea, que abarcaba lo que es hoy la Argentina actual, nosotros, Paraguay, y con nosotros la mitad del Estado de Río Grande do Sul, que lo perdimos, ¿no? Que era nuestro, de la provincia oriental. Curiosamente, la provincia oriental fue más grande que lo que es hoy Uruguay hoy. 90.000 kilómetros cuadrados más, por lo menos. Depende de qué tratado miremos. Porque si miramos el tratado de San Ildefonso, serían 150.000 kilómetros más que tendríamos hoy, ¿no? Bueno, ni contemos el tema de las Malvinas, que es otra historia también, que también Artigas dijo que eran nuestras porque nombró un capitán, que fue Sufrategui, como capitán de puertos, de Montevideo y todos los puertos, del cual dependía Maldonado, con jurisdicción sobre las Malvinas, la Patagonia, hasta el Beagle, que eran de la provincia oriental,
como heredera de los dominios españoles, no de Buenos Aires, ¿no? Y ese documento también existe, que es de marzo de 1815 y otro que lo afirma en el 16 y hay otro que lo afirma en abril del 15. Así que hay 3 documentos sobre esto, firmados por Artigas, ¿no? Bueno, pero estábamos en el tema de la incorporación a las Provincias Unidas. Es evidentemente que fue en ese espíritu, porque no había una idea de una separación de las provincias hermanas, sobre todo del litoral argentino actual, que estaban tan íntimamente ligados, ¿no? Bueno, y la otra, la ley de pabellón, también de inspiración artiguista, pues es una bandera tricolor. ¿A usted le llamó la atención la bandera de los 33? ¿De qué color es? Tricolor también. La bandera de la provincia oriental, va a ser también tricolor. ¿Y dónde vienen esos colores? De las banderas artiguistas. Es una continuidad del pensamiento artiguista. Evidentemente, los hombres del 25 son seguidores del artiguismo, de eso no tengo lugar a dudas. Los 33 y los hombres del gobierno de la Florida son una continuidad del artiguismo. La Robla, el presidente, fue capellán nombrado por Artigas, del ejército, que después La Valleja nombra capitán mayor, era como una especie general de los capellanes. Bueno, pero su origen viene con el artiguismo también. Bueno, esas son las consideraciones que tenemos que tener, es decir, no habría una contradicción en el sentido de independencia si lo miramos desde el punto de vista del artiguismo, en el sentido de incorporarnos a las provincias de Río de la Plata en un plano de igualdad. Lo que no se quería, y eso lo tenía claro La Valleja, como tampoco lo quería Artigas, es que Buenos Aires fuera el epicentro de ese gobierno federal, y mucho menos un gobierno unitario. Porque el espíritu de estos hombres 25 es federalista, evidentemente. Posteriormente hay una ley muy importante que impulsó La Robla, que es la ley de libertad de vientres de los esclavos. Los hijos de los esclavos a partir del 6 y 7 de septiembre de 1825 pasan a ser hombres libres. También pasan a ser hombres libres todos los miembros del ejército incorporados al mismo del Regimiento Libertos Orientales, que hay una placa en Florida, donde estaba el ejército de La Valleja, a 7 kilómetros de la ciudad de Florida. Y bueno, allí esos hombres pasaron a ser hombres libres automáticamente, por el hecho de haber sido parte del ejército y combatir por la libertad. Pero también los hijos de esas personas que nacieron en el territorio nuestro a partir de la fecha del 7, que fue cuando entró en vigencia la ley, 7 de septiembre, iban a ser hombres y mujeres libres, ¿no? Porque fuimos adelantados en la región en este contexto, ¿no? Muy importante, y La Robla fue el autor de esta ley tan fundamental. También se prohibía el llamado, con este, pues dice así el documento, por favor no me van a interpretar, el comercio negrero, porque dice así, que era el traer esclavos en ultramar para venderlos en el puerto de Montevideo. Ese era el negocio del comercio negrero. Y también se le daba algún tipo de documentos posteriores, algún tipo de posibilidad para que le dieran la libertad. Debemos pensar algo. Algunos de los 33 eran afrodescendientes y hay varios que eran mulatos. Digo por las dudas, ¿no? Para entender nuestro origen de lo que somos. También había paraguayos en la Cruzada Libertadora y también había argentinos. No eran todos orientales. Por ejemplo, Simón del Pino, que estamos vinculados por él, por la provincia de Córdoba, porque era cordobés y está enterrado en Canelones, en la catedral, probablemente era argentino. Pero él no volvió nunca a la Argentina. Vivió el resto de su vida en Canelones y sirvió a nuestra patria. Lo mismo que eran paraguayos, por ejemplo, nunca volvieron a Paraguay, quedaron acá. Y los que eran afrodescendientes, por supuesto que eran hombres libres, que eran 2 de los 33. Ese año 25 va a haber un hecho político que tiene que ver con la ley de unión,
que es la aceptación del Congreso de las Provincias Unidas de Río de la Plata en Buenos Aires el 25 de octubre de 1825. El 25 de octubre de 1825, el Congreso de las Provincias Unidas de Río de la Plata acepta la incorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas hermanas del Río de la Plata de la provincia oriental. Bueno, pasamos a ser parte formalmente, porque también tenemos que entender eso, como fuimos parte del Imperio de Brasil, también fuimos parte formalmente de las Provincias Unidas de Río de la Plata, porque nosotros pedimos ser parte. El gobierno, la Asamblea de la Florida pide al Congreso de las Provincias Unidas la reincorporación de la provincia oriental. Y al ser aceptada, hay cuadros de distintos pintores que ustedes van a ver la bandera argentina actual flameando, que flameó en la campaña nuestra. Tuvimos, mire, la bandera de la provincia oriental que flameó en todas las unidades militares, ¿no? La bandera de la provincia oriental. Y, a su vez, la bandera de las Provincias Unidas en toda la campaña nuestra. Y en Montevideo, se cuenta que las últimas tropas brasileras se retiraron en 1829. El ejército de Brasil de Montevideo. Hasta el 28 estuvieron en Montevideo. Las fuerzas brasileras. Flameaba la bandera imperial de Brasil. Es decir, el mismo país, ¿no? Bueno, las acciones militares y políticas indudablemente que superaron el espíritu de Lavalleja. Entonces se entendía que había que dividir. Estamos en guerra, ¿no? Bueno, entonces, después de las dos batallas que voy a mencionar ahora, se resuelve que Lavalleja se dedique a la vida militar y el mando civil, se elegirá un ciudadano para que se encargara del gobierno civil, como gobernador civil, y ahí viene la figura de Joaquín Suárez, a fines del 25. Pero previo a esos actos, la serie de campañas militares obligaron a llevar esta medida. Lavalleja no era un estadista, un administrador, era un hombre de combate, de acción. Es decir, tenemos que de vuelta volver a los dos caudillos. La batalla de Rincón, que fue el 24 de septiembre, y la batalla de Sarandí, que ahora se va a conmemorar su bicentenario el 12 de octubre en Florida. Los dos grandes caudillos, hombres típicos de nuestra campaña. Analícenlo bien. Rivera, simpático, muy hablador, especialmente con las damas, muy enamorado, se le conoce infinidad de hijos. Su esposa, doña Bernardina, era una santa mujer porque le compró esa casa, le hizo esa casa donde hay el Museo Histórico Nacional para que viera ella prácticamente vivía sola. A él no le gustaba vivir en Montecebo y pasaba en Durazno, que tenía su casa y bueno, y su vida allá, no en Montevideo. Aún siendo presidente, más de un mes o dos no estaba en Montevideo, se pasaba siempre en Durazno. Bueno, doña Bernardina, ella sabía que eran hijos de él, que se los traían porque dice que las madres los dejaban solos, yo qué sé. Bueno, ella se los crió. Mujeres así ya no hay, este tipo de damas, ¿no? Ella era muy católica, por más católica que sea, yo no sé, tienen límite en todo, pero Miguel le llevó varios, unos cuantos. Bueno, ese era Rivera, el hombre astuto, pícaro, evidentemente, que cambiaba de bando según la conveniencia, porque fue así, estuvo con Artigas, después con los portugueses, después con los brasileros, bueno, cuando dio momento, apoyó a Lavalleja, bueno, era astuto, el hombre astuto, clásico de nuestra campaña. Lavalleja es el hombre valiente, temperamental, que va al frente, y le vamos a ver estas dos batallas, bien claramente el espíritu de estos dos grandes caudillos. Lavalleja fue siempre leal a Artigas, un hombre valiente a raja de tabla, como se dice en campaña. Un ejemplo de ello, cuando el sitio Montevideo, Lavalleja arriba un caballo, se paraba arriba un caballo, pero era un gran jinete y muy bueno combatiendo en el cuerpo a cuerpo con sable y con facón, con las dos cosas,
era muy bueno, y desafiaba desde el caballo, parado él arriba del caballo, a la muralla a los españoles que vienen a combatir con él en un duelo tipo caballeresco o criollo, como le quieran llamar ustedes, a línea de tiro. Ahí demuestra el coraje que tenía, ¿no? Bueno, fue un hombre absolutamente leal, Artigas, de eso no hay lugar a duda. Y el espíritu de estas dos batallas tan importantes para nosotros, Rincón y Sarandí, están enmarcados en el espíritu de esos dos caudillos. La batalla de Rincón, de las Gallinas, que fue en el departamento de Río Negro, si se quiere, fue una especie de operación de inteligencia de Rivera, porque él conocía las costumbres de los brasileros. Entonces, esperó que se durmieran los brasileros, estaba el ejército acampado, brasileño, que era importante, con todos sus caballos, armamentos, carretas, etcétera, etcétera, y en la madrugada le liquidó los centinelas, en secreto, por supuesto, una operación secreta, imagínense, ¿no? A cuchillo, tiene que haber sido, supongo yo, para no hacer ruido, y antes que saliera el sol, atropellaron el campamento brasilero, y ¿qué hicieron? Le robaron 6.000 caballos y todas las carretas que habían con armamento y todo. Esa fue la batalla de Rincón. Digo, no fue una batalla clásica de un ejército contra otro, es cierto, pero desde el punto de vista de la logística militar, el objetivo lo logró, porque los dejó a pie los brasileños y incorporó un montón de armamento, de carros y 6.000 caballos al ejército oriental. ¿Entienden cuál es el valor que tiene esta batalla de Rincón? Que no es menor, para nada menor. Bueno, el otro tema que quiero decir antes de ir a la batalla de Sarandí, porque también está de vuelta la polémica con Rivera, aclaro, yo no soy riverista de alma ni nada que se le parezca, pero tampoco puedo ponerle a Rivera cosas que no hizo, ¿verdad? Porque primero que no sería ético, y segundo que me estaría engañando profesionalmente. En 1825, en la Florida, Rivera era parte del ejército oriental, no estaba con Lecor, como se ha dicho. Le digo porque me lo han preguntado, porque lo dijo un colega, no hay ningún documento que pruebe eso. Hasta el abrazo del Monzón es cierto, era parte del ejército imperial de Brasil, con un regimiento entero. Pero después del 29 de abril del 25, Rivera fue parte formal del ejército oriental. Y en la Florida era parte del ejército oriental. Digo, no hay ninguna forma de que yo pueda decir que Rivera estaba conspirando contra Lavalleja. Digo, no tengo forma de cómo probarlo eso. En el 25 de agosto, digo, en 1825, que es el tema de discusión. Bueno, no voy a dar el nombre de la persona, pero bueno, no me parece ético tampoco, pero bueno. Pero las cosas hay que aclararlas, ¿no? Es decir, ha creado una enorme polémica esto, indudablemente. Bueno, la batalla de Sarandí es la clásica batalla, épica. Es un ejército contra otro. 2.000 hombres de un lado y 2.000 hombres del otro. Ejército oriental, al mando de Lavalleja, con las milicias, incluida la de Maldonado, que estuvo allí. El fernandino Leonardo Olivera era el jefe de la milicia de Maldonado. Lo había nombrado Lavalleja comandante de la milicia de Maldonado el 6 de mayo de 1825 en lo que es hoy el Prado de Canelones, cuando se armaron las milicias departamentales, tomando el ejemplo de las milicias artiguistas. Y la de Maldonado, después la Canelones, las más grandes de la campaña, y Leonardo Olivera era el comandante fernandino de esa unidad creada por Lavalleja y anteriormente también insistieron en el periodo ortiguista. Olivera combatió en la batalla de Sarandí, o sea que ustedes los fernandinos, no sé cuántos hay acá de Maldonado, combatieron en Sarandí, sus antepasados combatieron en Sarandí. Y fue una quijotada. ¿Por qué? El ejército brasileño nos superaba ampliamente en artillería y en munición de fusil, o sea, de fuego, capacidad de fuego, ampliamente nos superaba. Lavalleja, por supuesto, que lo sabía eso. Entonces, formó el ejército en una carga épica de caballería, carabina en la espalda y sable en mano. Esa memorable frase de Lavalleja,
que llevó adelante esa carga épica realmente, se llevó por delante el ejército de Brasil. Curiosamente no hubo tantas bajas nuestras en esa carga de caballería, pero dense en cuenta que hay que tener coraje cuando uno está tirando de frente, con cañones y con fusiles, ¿no? No es cualquier cosa. Bueno, esa fue una victoria fundamental porque quebró la moral, si se quiere, el ejército imperial, y después Rivera, por orden de Lavalleja, persiguió durante 100 kilómetros a los restos del ejército imperial brasilero hasta Durano, después los dejó ir para la frontera, ¿no? Durante 100 kilómetros los persiguió después. Fue una victoria enorme la de Sarandí. Y después, al final del año 25, de vuelta vienen las milicias de Maldonado. Leonardo Olivera, en una operación muy inteligente, tomó por sorpresa a la guarnición imperial de Brasil en Santa Teresa y toma la fortaleza, que fue un bastión estratégico clave que venía de los tiempos de las guerras coloniales. Santa Teresa fue hecha en 1762 y después el famoso general Ceballos, que fue uno de los más grandes generales y estrategas que tuvo España, que fue virrey después del Río de la Plata, fue que la mejoró y sus defensas, que es era formidable en su tiempo, ¿no? Entonces, tener ese bastión en el este era clave para controlar la frontera este, justamente. Y ahí estuvo Leonardo Olivera, con las milicias de Maldonado, que fueron las que tomaron Santa Teresa, concretamente. De nuevo, el 25, la parte política institucional. Ante estos hechos militares, era imposible que Lavalleja se dan cuenta se pueda dedicar a un gobierno civil. Entonces, por eso que se nombra a Joaquín Suárez como gobernador civil del estado. Y el gobierno civil se traslada después a Guadalupe, lo que es Canelones de Florida, que era el pueblo más grande en esa región, porque Montevideo estaba bajo dominio imperial de Brasil. Y este gobierno entre el 26 y 27, porque no nos va a dar el tiempo, para detallarlo tendríamos que dar una charla específicamente de las obras de gobierno, que son muy importantes, porque es parte de lo que tenemos hoy, pero se van a dar cuenta por los nombres que voy a nombrar. En octubre 26 se crea el Tribunal de Apelaciones, que es el que tenemos hoy, de la Justicia. Tribunal de Apelaciones. Se crea el 7 de octubre de 1826. En la misma época, entre el 26 y 27, se organiza la policía, que va a terminar de organizarse en el 29. Pero aparecen los cargos de comisario departamental de policía, oficial de policía, de alcalde de policía, de subteniente de policía en cada uno de los departamentos. Y a su vez se suprimen los cabildos, ¿verdad?, que venían de la época de la colonia, con los cargos policiales y la justicia. Y un tema no menor es la creación de la Dirección de Escuelas Públicas, que pasarían a cargo del gobierno de la provincia la instalación en cada una de las capitales departamentales y en los pueblos más grandes. Dirección de Escuelas Públicas, bajo el control del gobierno civil de la provincia y aplicando el método educativo lancasteriano, que era el más avanzado en esa época. Y a su vez, miren ustedes qué avanzado este gobierno, que tiene además el documento de la firma de Suárez y de Juan Francisco Giró, que era el secretario, que después va a ser presidente de la República también. Ellos estaban convencidos en la formación de los maestros, o preceptores, como se les llamaba en esa época. Como no teníamos, se habló de la necesidad de crear un instituto de formación de maestros. Un instituto de formación de maestros, que va a ser muchísimo después, pues Varela luchó por eso también, de la Reforma Valeriana. Porque la mayoría de los maestros de Reforma Valeriana, estamos hablando del 77, 1877, muchos de los maestros que vinieron inclusive acá a Maldonado eran extranjeros, muchos españoles vinieron acá. Muchos españoles vinieron acá. Como maestros porque no había, menos para cargo de inspector, menos todavía. Esa preocupación la tuvo este gobierno civil. Es decir, la organización de la justicia, que es un tema clave, también siguieron, hasta el 27, siguieron creando cargos y leyes y decretos de organización de la justicia. Se crearon los cargos de juez letrado departamental y juez de paz departamental y local, también para la justicia. 1826
1827. Ante el avance de la imposibilidad de una victoria que fue muy importante en el plano militar, como fue la batalla de Ituzaingó en el sur de Brasil, Rosario do Sul para los brasileros, para nosotros Ituzaingó, que fue el 20 de febrero de 1827, y anteriormente la victoria del almirante Brown contra la Marina brasileña en la batalla de Juncal el 9 de febrero del 27. Sin embargo, pese a esas dos batallas victoriosas, una en el mar y otra en tierra, la de Ituzaingó fue muy importante, había un problema muy grande. Primero, que los dos grandes comandantes en jefe del ejército republicano, porque era oriental argentino, argentino oriental, o documentos que le llaman así, o ejército republicano, tenía un comandante en jefe, era Carlos María de Alvear, antiguo enemigo de Artigas, acérrimo enemigo de Artigas, como comandante en jefe y un general porteño, gran maestre de la logia Lautaro, que digitó los intereses políticos de Río de la Plata en largo tiempo. Hasta presidente posteriormente tuvieron los argentinos de la misma familia, ¿no? Bueno. Y el otro comandante era Lavalleja. Entre ellos no se llevaban para nada bien, porque Lavalleja lo conocía de los tiempos de Artigas, y realmente, y como militar, Alvear cometió gravísimos errores en la batalla de Ituzaingó. Si no es por la acción de Oribe por un lado, que era un excelente oficial, la caballería nuestra con Lavalleja adelante, que peleaba a muerte con Alvear, inclusive lo quiso fusilar a Lavalleja, Alvear, quiso fusilarlo, no llegó a fusilarlo porque todos los orientales defendieron a Lavalleja, en medio de una batalla. Imagínense en qué aliados que éramos. Bueno, pero el error más grande que cometió, y hay que sacarse el sombrero, fue la carga heroica de un viejo oficial de caballería napoleónico que fue coronel Brandsen o comandante Brandsen. Vieron que hay una localidad en Argentina llamada Brandsen. Bueno, es por este personaje, un hombre de honor, honorable, que había combatido con San Martín, que siguió en el ejército de las Provincias Unidas, y bueno, él vio que esa carga de caballería contra una fuerza formada con artillería y fusiles apuntando en gran medida, iba a ser una carga mortal para los atacantes. Era muy difícil romper una situación ya armada por el ejército imperial, que estaba bien protegido, bien parapetado. Sin embargo, entendiendo todos los líos internos que había entre el ejército republicano, llevó adelante la carga igual y pagó con su vida, y él iba al frente de todo. Él no permitió que cayera primero uno de los mandados por él. Se dan cuenta el gesto, ¿no? Él iba al frente y fue el primero en caer. Brandsen, un héroe de Río de la Plata realmente, ¿no? Tenemos otros, ¿no? Franceses que combatieron esa batalla, como Bryan, por ejemplo, que después fueron oficiales de nuestro ejército aquí en Uruguay. Concretamente, esa batalla que fue muy importante, pero no pudimos seguir hacia Porto Alegre, que hubiera sido el objetivo fundamental, por una razón muy sencilla. No teníamos medios para darle comer al ejército y no había dinero, no había plata. El ejército hacía meses que no cobraba un peso, y ustedes saben que la tropa, si usted no le da algo, es muy difícil de comandar, ¿no? Por más patriota que sean. No había medios. Faltaban suministros como para atacar Porto Alegre, que era el objetivo. Y bueno, ahí aparece la genialidad, por llamarlo de alguna manera, de la diplomacia británica, que siempre ha estado presente en la historia nuestra de Río de la Plata y nuestra América Latina, a lo largo desde los tiempos de independencia. Lord Ponsonby, como antes hubo otros ministros ingleses que habían, en los tiempos de Artigas, que habían negociado con los portugueses, su influencia, era el ministro británico en la corte imperial de Río de Janeiro. Un hombre que además conocía Río de la Plata, no era solamente un lord inglés,
y ministro, o sea, como un embajador, sino que además era inmensamente rico, porque un tío de él, que había venido en la época de las invasiones, que era un hombre rico y noble también, había comprado una gigantesca estancia en Buenos Aires. ¿Y a quién se la dejó la estancia? Al sobrino, a Lord Ponsonby. Entonces conocía muy bien Buenos Aires, madre estanciero, y conocía muy bien a los brasileños en Río de Janeiro. A los dos los conocía muy bien. Y conocía muy bien nuestra realidad oriental. Y él le escribe una carta muy clara a Canning, que era el ministro inglés, lo que vendría a ser el canciller, que fue también primer ministro británico, George Canning, gran político inglés, en la cual le dice que los orientales no quieren estar bajo el mando de Buenos Aires y mucho menos bajo el mando de Brasil. Y que sería el momento oportuno para que, mediante una mediación inglesa, lo dan a entender con otras palabras, largo el documento, pudieran ellos actuar como mediadores para lograr la libertad, la independencia del territorio, propiciado por su majestad, por su graciosa majestad británica, ¿no? Bueno, entonces digo, ahí viene la habilidad de Ponsonby, indudablemente, que conocía lo que le estaba pasando a La Valleja, los líos con los porteños, por supuesto conocía todo el problema político, el tema militar. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Muy hábiles. Don Pedro I no quería firmar, y lo terminó firmando el documento el 28 de febrero de 1828, de nuestro reconocimiento como Estado soberano. El primer documento que hay es Estado de Montevideo, después viene Estado Oriental de Uruguay. El primer documento dice Estado de Montevideo. Y allí Don Pedro no quería firmar eso, se negaba a firmar hasta el último momento. Entonces, enterado Lord Ponsonby, unos días antes, había llegado una escuadra de la Royal Navy a Río de Janeiro. La Royal Navy era la mayor marina del mundo desde Trafalgar, dominante absolutamente, ¿no? Después de la derrota de Napoleón de las fuerzas napoleónicas y españolas en Trafalgar, la marina británica dominaba los mares del mundo. Y lo hizo hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, la marina de Brasil era importante a nivel latinoamericano, pero al lado de la marina real inglesa era un pequeño bote, por llamarlo de alguna manera, con respeto, ¿no? Bueno, y le pusieron los barquitos frente a la bahía de la playa, que lo vieron los cariocas también, el despliegue que hicieron los ingleses. Bueno, y Don Pedro firmó después. Cuando empezaron a desplegar los barcos frente a... Imagínense, usted está en la playa de Copacabana y ven toda una flota de guerra desplegándose frente a los ojos de usted. Bueno, ahí firmó Don Pedro. Para mí otro tema también, le debía favores económicos también, ¿no? Desde que habían venido disparando a Napoleón de Europa, el padre, la familia, bueno. Acuérdense que los ingleses fueron los que apoyaron bajo la protección de la Marina Británica y ellos llegaron a Río, cuando Napoleón los conquistó Portugal en el 7. Bueno, entonces, después que firmó Don Pedro, faltaba el Congreso de Buenos Aires y el gobierno de las Provincias Unidas, que no quería firmar tampoco, porque no querían, y menos los federales querían firmar eso. Pero los ingleses sabían algo, estaban fundidos, lo que soy la gente. Bueno, no es noticia de nuestros hermanos vecinos del Plata, digo con todo respeto. Estaban fundidos, no tenían un mango, por eso el ejército estaba paralizado, no podía pelear. Un ejército sin equipamiento y sin armas no puede combatir. Bueno, esa fue la razón. ¿Qué hicieron? Muy hábilmente, la Baring Brothers, banca inglesa, le entregó un préstamo que la había iniciado en el 24, porque ya habían visto la posibilidad, pero el monto mayor se lo entregaron ahora, un préstamo a pagar en 80 o 90 años, de una cifra sideral para la época, 1.000.000 de libras esterlinas oro. Bueno, ¿sabe cómo se le tiraron los gobernantes?
Lo abrazaron a la... Pero, claro, eso provocó la caída del gobierno de Buenos Aires y el fusilamiento de algunos de ellos, ¿no? Porque los otros los trataron como traidores, bueno, toda esa historia. Pero el gobierno, la plata vino y quedó en Buenos Aires. ¿Sabe cuándo terminó de pagar después Argentina la deuda? Cuando Argentina era una potencia económica, ¿no? 1916 con Guillermo Laplace. Terminó de pagarla con el préstamo que le dieron por reconocer nuestra independencia. Porque ese fue el arreglo. El préstamo era por reconocer nuestra independencia. 1916. Así que bueno, volvemos al tema de la independencia. Vieron que hay mucha gente que sostiene que nuestra independencia tenía que ser el 4 de octubre, porque fue cuando se firmó las cartas transversales entre los dignatarios, vamos a decir, argentinos actuales o Provincias Unidas, Brasil, y a su vez la mediación británica, ¿no? Que los ingleses armaron todo pero no firmaron el documento. Se dan cuenta de la astucia, ¿no? Armaron todo pero no lo firmaron. Pero eran los garantes. De Boca eran los garantes. Y los dos sabían que eran los garantes. Porque después Inglaterra siguió operando largamente. Sería otro tema de charla, que el arquitecto. La política británica en el Río de la Plata. Sería otro tema de charla. Pero bueno. Pero concretamente, el 4 de octubre fue cuando se firmó. Y los que sostienen que ese tenía que ser nuestra fecha de independencia, no están equivocados desde el punto de vista diplomático, porque es cuando a nivel diplomático fuimos reconocidos como un país independiente por Brasil y las Provincias Unidas y el Reino Unido. En ese entonces Reino Unido y la Gran Bretaña. El 4 de octubre. Aquí en Uruguay hay un departamento que hasta el día de hoy conmemora el 4 de octubre como fecha de independencia, que es San José. No sé si hay alguien de San José acá. En la ciudad de San José de Mayo, bueno, usted me podrá revalidar, se conmemora el 4 de octubre. No tanto como era antes, pero sí se sigue recordando como una fecha trascendente de nuestra independencia. Se siguió nuevamente el proceso de organización del Estado, se eligió la Asamblea General Constituyente y Legislativa, que se va a instalar en San José de Quemaragata, el 24 de abril del 28, por primera vez, nuestros constituyentes del 30, ¿verdad? Se instalaron en San José primero y después se trasladan a Canelones, a Guadalupe. Y allí, la honorable ser representante de la Florida, perdón, de los constituyentes, por las dos honorables, porque los miembros eran siempre honorables. Y además voy a decir algo, para que vayan viendo, ¿no? Sin críticas para los que son políticos. Los diputados de la Florida y los constituyentes del 30, ninguno cobró sueldo. Nadie. Y el gobernador civil que nombraron, que era Joaquín Suárez, no cobró nada tampoco. Cobraron, sí, pensiones atrasadas a los militares o sueldos que debían de meses y meses o años algunos, ¿no? Pero siempre con atraso, nunca con puntualidad. Bueno, había un espíritu patriótico, indudablemente, en toda esta gente. Era un compromiso de honor, por eso de honorable, porque eran honorables los miembros de estas instituciones. Por eso el nombre de honorable es la representante, honorable Asamblea General Constituyente y Legislativa. Por eso eran honorables, porque era un honor ser miembro de esas instituciones patrióticas. Bueno, allí es nombrado don Joaquín Suárez como gobernador sustituto y capitán general del Estado, porque el gobernador y capitán general titular era el general Rondó, José Rondó, no había podido llegar, estaba en Argentina en ese momento, en Buenos Aires, concretamente. Entonces, Suárez asume el primer poder ejecutivo nacional que tuvimos, si se quiere, en diciembre de 1828. Ya Estado Oriental de Uruguay. Estado Oriental de Uruguay. Y él es el impulsor de dos leyes muy importantes. Volvemos al tema de identidad nacional, que esto para mí ha sido siempre clave, los valores y los símbolos patrios. El 16 de diciembre se crea la Escarapela Nacional, de color celeste. Por eso viene el nombre La Celeste.
Y saben que no hay que reconocer eso. Yo no soy futbolero de alma, tengo mi corazoncito en algún cuadro grande, no sé por imaginar el tuyo, pero no soy. En mi juventud era más apasionado, ahora no tanto. La AUF y la Asociación Uruguaya de Fútbol usan el color celeste de la escarapela nacional, hasta el día de hoy, por supuesto. Es la única institución que lo sigue usando, el color celeste oficialmente e institucionalmente, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y el color está tomado de la escarapela nacional. Y el 18 de diciembre, por impulso de Suárez, también se crea el pabellón del Estado, con 19 franjas, 10 en fondo blanco y 9 en azul celeste, con un sol en un ángulo superior por los 9 departamentos que teníamos en esa época. Por ejemplo, Maldonado abarcaba Rocha y Minas en ese momento, 1828. Posteriormente asume el general Rondó la jefatura del Estado y el 22 de diciembre se crean los primeros 3 ministerios de la República que tuvimos. Ministerio de Gobierno, que abarcaría lo que es interior actualmente, más los ministerios que actualmente abarcan el área social y económica, que estaban dentro del Ministerio de Gobierno, por ejemplo, la salud, cultura, economía, dependían todo del Ministerio de Gobierno, la policía también, por supuesto, el Ministerio de Guerra y Marina, que es el de Defensa Nacional, y el de Relaciones Exteriores y Culto. Y culto porque en esa época la Iglesia era institucional del Estado y lo va a ser hasta 1918. Todos ustedes lo saben, ¿no? Bueno, esos fueron nuestros primeros ministerios. Después se traslada la asamblea a La Guada, porque el centro de Montevideo no podían entrar porque estaban los brasileños todavía. A comienzo del año 29. Y a fin del 29 recién se empiezan a instalar en lo que es el Cabildo Montevideo actual, que es un museo, ¿no? Un largo recorrido de los constituyentes, ¿verdad? Bueno, culminamos con una redacción de una constitución que marcó un Estado de origen, vamos a decir, unitario, es decir, con una división tripartita de poderes, el Estado clásico liberal. Nuestra Constitución del 30 es un Estado clásico liberal, dentro del espíritu liberal, hay que entenderlo eso. Tuvimos una religión oficial, que fue el artículo 5 de la Constitución, que dice simplemente la religión del Estado es la católica apostólica romana, no dice más nada. A su vez, los departamentos tenían doble dependencia. Por un lado, el jefe político y de policía, que equivalía a lo que es intendente y jefe de policía actuales, eran designados directamente por el presidente de la República, y lo que vendrían a ser los legislativos departamentales eran las juntas económicas administrativas, que esas demoraron muchos años en organizarse, y mucho más después cuando vino la Guerra Grande. Y la jura de la Constitución fue tomada por Lavalleja en su condición de gobernador y capitán general del Estado, un cargo equivalente a presidente de la República, desde los balcones del Cabildo, el 18 de julio de 1830. Bueno, esa fecha, 18 de julio, jura la primera Constitución, que fue muy solemne, con una ceremonia religiosa primero y después del Cabildo. Bueno, se hizo todo en la misma ceremonia en cada una de las capitales departamentales, para que vean la presencia de la Iglesia, que me hablaban hoy que habían tenido charlas de religión. Las autoridades de cada departamento saben quién tomaba el juramento, el jefe político, el comandante militar y autoridad civil, el cura párroco. Firmado por Lavalleja estaba la orden. El cura párroco de cada capital departamental fue el que tomó el juramento constitucional a las nuevas autoridades civiles y militares de cada departamento. Lo mismo fue a nivel nacional, pues ellos primero tuvieron un Te Deum en la iglesia matriz, antes del juramento formal en la plaza matriz. Bueno, ahí se dice que es la fecha de independencia, por un largo grupo, una larga historia, y aquí entramos en el tema de los partidos políticos. Sin entrar en la política, que no es mi objetivo, y el de ustedes yo sé que tampoco, el Partido Colorado ha defendido siempre como la fecha más adecuada de la independencia el 18 de julio por ser la jura de la Constitución, como culminación del proceso iniciado en el 25.
Y el Partido Nacional ha defendido siempre y hasta el día de hoy el 25 de agosto. El 4 de octubre solamente, si bien es cierto que ambas colectividades reconocen el valor que tiene el 4 de octubre, pero no consideran que la fecha de independencia, excepto el departamento de San José. Quizá eso es lo que quiero marcar. Pero bueno, todos tienen sus razones, todos tienen sus razones respetables. Y bueno, eso es un poco el proceso que termina en 1830. Y bueno, el primer presidente que fue elegido en octubre, que asume entre octubre y noviembre, fue Rivera. Fue el primer presidente porque el cargo de presidente de la República era designado por la Asamblea General. Era voto indirecto, es decir, no se había voto directo. Otro tema, no teníamos justicia electoral, que la falta justamente de la justicia electoral creó enormes conflictos a lo largo del siglo XIX de guerras civiles entre las dos grandes colectividades, ¿no? Blancos y colorados, por la falta de una justicia electoral independiente. No teníamos. Recién va a estar incorporada en la Constitución del 18, 100 años después. Pero pese a todo, fue la más liberal de todas. Y voy a poner algunos ejemplos para terminar con esta charla y así se entre las preguntas que quieran. De la región fue la constitución más liberal de todas, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, los cargos no tenían títulos adicionales honoríficos. Por ejemplo, excelentísimos o señores o monseñores como había en otras repúblicas. Los cargos, digo, ¿no? Nunca tuvimos senadores y presidentes vitalicios, como sí los tuvo la Gran Colombia, con nada menos que con Simón Bolívar, que el que creó la Gran Colombia, él era el presidente vitalicio y el senador vitalicio lo nombraba a él. Y cuando él moría, él tenía que designar un sucesor. Bueno, él no murió y no designó a nadie, pero el Senado tampoco. Bueno, digo, les pongo un ejemplo, pues siempre se habla de Bolívar. Digo, Bolívar era, en el fondo, un aristócrata, si se quiere. Las chilenas también, con magistrados y senadores vitalicios. Las argentinas tenían y tienen un eco de origen colonial. Ustedes habrán visto que en Argentina el presidente es presidente de la nación argentina, más que de la república, ¿no? Y ven que usa un bastón de mando, igual que los gobernadores. El bastón de mando. Bueno, el bastón de mando viene del virrey del Río de la Plata, completamente. Y el color que usan en la banda presidencial está inspirado en las bandas que usaban los Borbones. Y bueno, ¿qué voy a nombrar de Brasil o México, que fueron monarquías dos veces? México tuvo dos emperadores también, Brasil tuvo dos, pero gobiernos autocráticos y dictaduras militares, montones. Entonces digo, nosotros no tuvimos una constitución que facilitara ese tipo de gobierno, comparada con estos otros vecinos. No es que seamos mejores, simplemente que el texto nuestro era el más liberal de todos, de todos, de todos, de todos. Bueno, dejamos abierto para todas las preguntas que quieran hacer, por favor. No sé si fue demasiado larga la charla, discúlpenme.